Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel paso a paso. Este curso contiene un total de 125 vídeos que están publicados de forma independiente, cada uno de ellos, y ahora en este caso agrupados en 11 módulos organizados por temáticas. Para realizar el curso tienes distintas opciones, ir a los vídeos individuales o a los vídeos agrupados por módulos. Si quieres verlos de forma ordenada, te recomiendo que accedas a las listas de reproducción del canal y escojas la opción que más te guste. También deciros que en la caja de descripción de cada vídeo y en los comentarios os dejaré una serie de enlaces que os serán de utilidad para ver y usar cada módulo, como por ejemplo descarga directa de la mayoría de libros de Excel que he utilizado para hacer los vídeos. Así podéis utilizarlos sin necesidad de copiar los contenidos. Y dicho todo esto, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las publicaciones. En este caso vamos a ver cómo crear una tabla dinámica. Excel nos permite introducir gran cantidad de datos y habrá ocasiones en las cuales queremos extraer información de esos datos. Podemos hacerlo a través de las fórmulas, filtros, pero como decía al principio, lo vamos a ver a través de las tablas dinámicas. De momento veremos cómo insertar una tabla dinámica. Primero de todo tenemos aquí un listado con bastante información y tenemos los campos que son las columnas, campo fecha, campo ciudad, distribuidor y después cada fila es un registro. Así que como base de datos tenemos campos y registros. Para crear una tabla dinámica debemos estar en alguna de las celdas de nuestro listado. En este caso yo selecciono la celda A1 y vamos a la ficha Insertar, Grupo Tablas. Dentro del grupo de tablas, como podemos ver, tenemos el botón de tabla dinámica. Hacemos un clic sobre él y automáticamente se nos abre el cuadro de diálogo que nos permitirá crear la tabla dinámica. Lo primero que podemos ver es que selección ya está hecha. Me dice que la selección es de la hoja listado, como podemos ver, hoja listado, y que el rango de celdas es de la celda A1 hasta la celda H1500. En el caso de que la selección no fuese correcta, podríamos hacer un clic aquí, la ventana se recoge y podríamos modificar la selección. En este caso la selección ya es correcta. Un poquito más abajo podemos ver que me pregunta dónde quiero esta tabla dinámica. Si la quiero en una nueva hoja, que automáticamente Excel nos creará una nueva hoja, o si la quiero ya en una hoja existente, de manera que nosotros podríamos decidir colocar nuestra tabla dinámica en una hoja que ya exista, o incluso en esta misma hoja. De momento, para empezar, la parte sencilla simplemente es nueva hoja de cálculo. Así que le decimos aceptar. Una vez le decimos aceptar, nos crea una nueva hoja. Este es el entorno de trabajo de la tabla dinámica e iremos viendo de qué manera podemos ir colocando ahí nuestros campos y irán apareciendo también los registros. En el momento que tenemos insertada la tabla dinámica, lo primero que podemos ver también es que aparecen las herramientas aquí arriba de tabla dinámica, con la ficha Analizar y todos sus grupos de herramientas y la ficha Diseño. Si hacemos un clic fuera de lo que es la tabla dinámica, las herramientas de aquí arriba desaparecerán. En el momento que hagamos un clic sobre ella, vuelven a aparecer las fichas de trabajo de nuestra tabla dinámica. En el apartado de la derecha, en este apartado donde tenemos los campos que podemos utilizar, también podemos ocultar o mostrar. En el caso de que le digamos cerrar, esto se escondería, pero cuando nos hace falta, estamos ficha analizar, mostrar listado de campos. En este caso acabamos de insertar nuestra primera tabla dinámica y simplemente vamos a ver cómo utilizar los campos. Por ejemplo, si yo quiero tener a la vista las ciudades, tendría la opción de buscar entre los campos la opción ciudad y haría un clic sobre ella. Automáticamente me la coloca en esta zona de aquí abajo. Otra manera que tengo de mover los campos a esta zona de aquí abajo, que ya iremos viendo, desactivamos esto, sería arrastrando. Arrastrando, por ejemplo, yo cojo ciudad, arrastramos y aquí lo tenemos en el apartado de filas. Como podemos ver en nuestra hoja de Excel, nos lo ha colocado en las filas. Si yo cogiese ciudad y lo coloco en columnas, él me lo colocaría en columnas. Si por lo que sea no lo quiero, lo cojo, lo arrastro aquí arriba y suelto.
De todas maneras, la intención en este caso simplemente es crear una tabla dinámica. En siguientes vídeos iremos viendo de qué manera podemos utilizar toda esta zona de aquí y extraer información con la tabla dinámica. También hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones. Volvemos al listado. Como decía, para trabajar con tablas dinámicas hay una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Por ejemplo, las celdas de las filas de los títulos no se deben combinar. Me refiero que no podemos hacer un título que sean dos celdas combinadas y así trabajar en un campo que fuesen dos celdas combinadas. Otra cosa a tener en cuenta, que no pueden haber dos campos que tengan el mismo nombre. También el nombre de un campo nunca puede estar vacío. La base de datos que hemos seleccionado para hacer la tabla dinámica tampoco puede tener ninguna fila oculta ni vacía, o sea, ningún registro. Tampoco se deben introducir filas de subtotales en las bases de datos, y en las columnas, los valores numéricos, es mejor poner un 0 a dejar una celda vacía. Así que de momento, en plan muy rápido y sencillo, ya hemos visto cómo crear una tabla dinámica. En siguientes vídeos, como decía, empezaremos a utilizarla. En este caso vamos a ver cómo empezar a trabajar con una tabla dinámica. Tenemos ya insertada una tabla dinámica basada en un listado que teníamos en otra hoja con los campos fecha, ciudad, distribuidor, operador y una cantidad de registros con los que poder empezar a trabajar. Así que nos vamos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica y vamos al apartado donde tenemos los campos. Es desde aquí donde empezaremos a crear la tabla dinámica dependiendo de nuestras necesidades. Por ejemplo, si yo quiero colocar un campo en la tabla dinámica, lo que voy a hacer es seleccionar, en este caso voy a escoger ciudad, presiono, mantengo presionado y arrastro al apartado de filas y suelto. Automáticamente en nuestra tabla dinámica aparecen todas las ciudades de nuestro listado en formato de fila. Si lo quisiera en formato de columna, presiono, arrastro y suelto. Como siempre, hay diferentes formas de hacer lo mismo. Estamos viendo la posibilidad de mover los campos de un lugar a otro arrastrando, pero si abrimos el desplegable, también desde aquí nos permite moverlos. En este caso, el campo de ciudad, que lo tengo en columna, lo podría mover a filtro, que filtro sería este apartado de aquí, moverlo a valores, que sería este apartado de aquí, o devolverlo otra vez a filas, o directamente quitarlo. Hagamos una prueba. Por ejemplo, lo muevo otra vez a fila, abro el desplegable, lo muevo en este caso a filtro, y si lo quiero quitar, sabemos que podemos presionar y arrastrar, pero también, como estamos viendo en el desplegable, cualquiera de los campos que tengamos por aquí, haciendo un clic y diciéndole quitar campo, lo quitaríamos de esta zona. En este caso voy a coger el filtro ciudad y lo voy a dejar en el apartado de filas. Vamos a colocar ahora un campo más. Vamos a ir al apartado de cantidad, que es la cantidad de ventas que han habido por ciudad. Vamos a verlo. Arrastramos a valores. Y aquí, si nos fijamos, nos dice suma de cantidad. Está sumando todas las cantidades de las ventas de cada ciudad. Y lo tenemos aquí reflejado. Las ciudades, como hemos visto, las hemos puesto el campo de ciudad en el apartado de filas, pero yo podría venir aquí y cambiarlo. Cojo ciudad y lo arrastro a columnas. La disposición de los datos ahora ha cambiado a columnas, pero si nos fijamos, la suma de cantidades aquí las tenemos. Cogemos ciudad y lo devolvemos a filas. Vamos a añadir un campo más a nuestra tabla dinámica, en este caso la marca. Cojo marca y arrastro al apartado de columnas. Como vamos viendo, nuestra tabla dinámica, a razón de ir añadiendo campos, se va ampliando la información que nos puede devolver. Y por último, para tener un campo en cada apartado de aquí, vamos a colocar en el apartado de filtros el operador. Arrastramos y soltamos. Así que si hacemos un breve repaso a nuestra tabla dinámica, tenemos que en el apartado de filas tenemos las ciudades, en las columnas las marcas. Después tenemos la suma de cada ciudad, pero por la marca. Y aquí arriba, en el apartado de filtros, hemos puesto el operador. Por ejemplo, el operador con un filtro significa que si hago un clic aquí, abro el desplegable, yo podría escoger la información que quiero ver. En este caso, supongamos que yo solo quiero ver la información del operador Movistar. Le digo aceptar y veremos que los datos de la tabla dinámica cambian. Porque ahora simplemente me está mostrando de cada ciudad y de cada marca, pero del operador Movistar. Si volviese aquí, le digo todas y aceptar.
El tema filtros lo veremos en un siguiente vídeo. Ahora vamos a centrarnos en el apartado de campos de tabla. Hemos visto que en esta zona podemos arrastrar los campos donde queramos de este apartado. También vamos a ver la posibilidad de cambiarle la estética a este espacio de trabajo. Por ejemplo, si venimos a este desplegable de aquí, herramientas, y hacemos un clic, nos permite cambiar la estética de este espacio de trabajo. Este es el que viene por definición, pero si vamos probando sección de campos y sección de área en paralelo, tenemos una forma distinta de visualizar este área de trabajo. Venimos aquí, solo los campos, seguimos haciendo cambios y dependiendo de las necesidades o de la forma de trabajar que tengamos, escogemos una opción u otra. Yo lo voy a dejar de momento tal cual está. Como vemos, crear una tabla dinámica y utilizar los campos en ella es bastante sencillo. Yo ahora voy a quitar todos los campos, tan simple como ir arrastrando, quito todos los campos y dejamos nuestra tabla dinámica lista para introducir otra vez los campos que queramos y hacer quizá distintos tipos de tablas dinámicas a nivel de extraer información. Por ejemplo, yo ahora si vengo y devuelvo la ciudad aquí, hemos visto que valores nos hacía una suma de las cantidades. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, pongo un campo que no es numérico? Marcas, arrastro aquí, suelto. Pues dependiendo del tipo de campo, si es numérico o no, Excel automáticamente aplica unas fórmulas u otras. En el caso de cantidad, cuando hemos traído el campo cantidad a valores, él automáticamente nos ha hecho una suma de las cantidades. En este caso que estamos poniendo un campo que son textos, que no son números, lo que nos está haciendo es un recuento de las marcas. Más adelante veremos el tema de los valores, cómo podemos configurar las fórmulas que traen. Así que de momento podríamos hacer prácticas arrastrando campos a esta zona de aquí y así vamos generando tablas dinámicas. Os aconsejo como siempre que hagáis listas de datos, las convirtáis en tablas dinámicas y vayáis probando. En este caso vamos a ver cómo trabajar en los filtros dentro de nuestras tablas dinámicas. Seguimos con el mismo modelo de hoja para crear la tabla dinámica y en este caso, como decía, veremos cómo funcionan los filtros. Los filtros, si ya sabemos cómo funcionan en el apartado de listados, básicamente en las tablas dinámicas es casi lo mismo. Aún así, vamos a verlo. Nos vamos a la hoja donde ya tenemos creada nuestra tabla dinámica. Y en este caso vamos a utilizar algunos campos para empezar a filtrar. Cogemos el campo marca, lo arrastramos aquí a filas y en este caso cogeremos cantidad para los valores. Ahora lo que nos está mostrando ya nuestra tabla dinámica es las cantidades por marca. Aún así vamos a añadir un campo más. Campo operador y lo colocamos en las columnas. Ya tenemos la información por columnas y por filas, marcas y operadores. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a utilizar algún filtro. Por ejemplo, venimos aquí a la etiqueta de columna, el operador, y supongamos que nosotros queremos visualizar las cantidades, pero de algún operador en concreto. Yo voy a escoger, desactivo seleccionar todo y voy a escoger Movistar y Orange y le digo aceptar. Ahora mismo sí que seguimos viendo todas las marcas, pero los operadores, como hemos visto y hemos dicho a través de los filtros, solo Movistar y Orange. Supongamos que también a través de las marcas queremos hacer un filtro. Vendríamos aquí, abrimos desplegable y decimos que solo queremos ver Apple, LG, Samsung, Nokia. A aceptar. Como vemos, nuestra tabla dinámica al irse filtrando va modificando los datos que nos muestra. Los filtros, aparte de utilizarlos por esta zona de aquí, si nos fijamos en el panel este de campos de tabla, los campos que hemos utilizado para crear la tabla dinámica están en negrita y además los que tienen filtros nos aparece esto aquí, conforme tienen un filtro. No solo aparece, sino que como vemos hay una flechita, si abrimos el desplegable, desde aquí también podemos utilizar los filtros. Si yo vuelvo a activar todas las opciones y le digo aceptar, nuestra tabla dinámica por supuesto modifica. Si vengo a marca, abro el desplegable y vuelvo a seleccionar todo, nos mostrará otra vez todas las marcas. Como decía al principio del vídeo, si ya sabemos utilizar los filtros básicamente dentro de las tablas dinámicas, el funcionamiento es el mismo.
Por ejemplo, yo abro el desplegable de filtros del apartado de las marcas y, como podemos ver, esto ya lo conocemos en cuanto a filtros, pero las opciones que tenemos aquí, filtro de etiqueta y filtros de valores, son los mismos. Imaginemos, en este caso queremos conocer las 10 mejores marcas. Vengo aquí, selecciono y en este caso no hay tanta marca. Lo que voy a hacer es las 3 mejores. Disminuyo y le digo aceptar. Como vemos, nos muestra automáticamente las 3 mejores marcas ocultando el resto. El tema filtros, si ya lo conocemos, repito, es lo mismo dentro de las tablas dinámicas. Como hemos visto antes, los filtros los podemos aplicar por aquí o desde la zona esta de aquí. Vengo aquí, hago un clic y le digo borrar filtro de marca. Volvemos a tener nuestra tabla dinámica con todos los datos. Así que, como siempre, yo os recomiendo que vayáis probando filtros. Si ya sabemos utilizar los filtros, recordad, funcionan exactamente igual, tanto dentro de las tablas dinámicas como fuera. En este caso vamos a ver cómo trabajar con fechas dentro de las tablas dinámicas. La verdad que Excel está muy preparado para trabajar con fechas, tanto a nivel de fórmulas como de formatos y ahora en este caso dentro de las tablas dinámicas. Tenemos la tabla esta principal con la cual nos basamos para hacer la tabla dinámica y vemos que hay un campo de fecha y cada una de estas fechas tiene día, mes y año. Diferentes tipos de fecha. Vamos a la tabla dinámica, aquí la tenemos y cogemos el campo fecha y lo arrastramos a filas. Soltamos aquí y vemos que nos aparece fecha, pero también nos agrupa las fechas por trimestres y por años. Como podemos ver en la tabla dinámica aquí a la izquierda, 2010, 11, 12, 13, 14 son los años que él ha encontrado en esa columna del campo fecha. Vemos que hay un botoncito pequeño aquí a la izquierda que si hacemos un clic se abrirá el desplegable. ¿Por qué? Porque esto está agrupado. Esto significa que él por año nos lo ha agrupado por trimestre y si abrimos dentro de cada trimestre ha hecho una agrupación por meses. Cierro, cierro. Lo que vamos a hacer ahora primero de todo es desagruparlo y vamos a ver cómo podemos crear nosotros los grupos con las fechas. Clic derecho sobre una de las fechas dentro de la tabla dinámica y vamos a la opción desagrupar. Una vez le digamos desagrupar, nos muestra todas las fechas una a una dentro de nuestra tabla dinámica y a la derecha encontramos fecha. Ya no aparece el grupo año y el grupo trimestre. Vamos a poner, por ejemplo, el campo cantidad en el apartado de valores. Soltamos cantidad y ahora lo que nos está diciendo es por día la suma de las cantidades. Ahora vamos a ver cómo poder agrupar las fechas. Cuando hemos arrastrado el campo fecha dentro del apartado de filas, él automáticamente nos ha creado dos grupos, por año y por trimestre. Por lo tanto, ahora hacemos un clic derecho en esta zona de aquí y nos vamos a la opción agrupar. Una vez estamos en la opción agrupar, como podemos ver, aquí tenemos las posibilidades de decidir nosotros de qué manera queremos los grupos de las fechas. En la zona superior tenemos cuál es la fecha más antigua y la más reciente. Vamos a agruparlo por meses, trimestres y años. En el momento que le digamos aceptar, la estética de nuestra tabla dinámica, como vemos, se modifica. Y si vamos recogiendo donde pone el menos, ahora tenemos por trimestres, como lo teníamos al principio, pero de esta manera vemos cómo realizar las agrupaciones por fechas. A la derecha podemos ver las sumas de las cantidades y en este caso, por ejemplo, 2012 por año, después por trimestre y si abriésemos, después tenemos por meses. La verdad que la manera que tiene Excel de devolvernos información con la opción de agrupar por fechas es mucho más rápida que si estuviésemos aquí y estuviésemos utilizando los filtros. Sí que es cierto que podríamos extraer bastante información, pero hay que decir que la potencia que tienen las tablas dinámicas a la hora de extraer información está más que bien. Si yo quiero modificar el tipo de grupo que he hecho, simplemente es un clic derecho, volvemos a agrupar
y ahora le digo que no lo quiero por meses, simplemente trimestres y años. Aceptar y veremos que esto se sigue adaptando a las peticiones que le hacemos. Recogemos todo esto. Vamos a añadir un campo más a nuestra tabla dinámica y vamos a añadir, por ejemplo, operador. Lo colocamos en el apartado de columnas y vemos que me sigue dando la información, pero en este caso más extendida. Tenemos los grupos de fecha y ahora me está dando las cantidades, los totales de cantidades, pero por operador. Podemos seguir modificando el tema fechas tanto como queramos y así extraer la información que necesitemos. Tengamos en cuenta que siempre tenemos la posibilidad de agrupar o desagrupar. Si yo ahora hiciese un clic derecho y le dijese desagrupar, me encontraría otra vez con los datos como al principio, con las fechas una por una. Y, por supuesto, dentro de lo que son los operadores, aquí tenemos los datos. Vamos a probar ahora otra cosa más. Hacemos un clic derecho en nuestra tabla dinámica y volvemos a la opción agrupar. Como hemos visto al principio, tenemos la fecha más antigua y la más reciente dentro de los datos del campo fecha. Imaginemos que yo quiero que esto comience no en el año 2010, sino a partir, por ejemplo, del 2012. Y la fecha que tenemos como fecha final ya es correcta. Y lo voy a agrupar por meses y por años. Le decimos aceptar. Y si nos fijamos, a partir del 2012 tenemos después dentro de cada año los meses, las cantidades, si vamos recogiendo, y lo que nos encontramos es que lo hace a partir del año 2012, pero las otras fechas no las omite, simplemente nos las coloca todas juntas en una fila y nos indica que esto es menor que el 3 del 1 del 2012, así como le hemos dicho en la configuración al agruparlo. Clic derecho, agrupar. 3 del 1 del 2012, 3 del 1 del 2012. Cancelar. Por lo tanto, el tema fecha, la verdad que como estamos viendo, con la opción de agrupar y desagrupar, podemos decidir qué espacios de tiempo queremos visualizar dentro de nuestra tabla dinámica. Como siempre, al final de cada vídeo os recomiendo que probéis agrupar, desagrupar, meses, trimestres, años, y si tenéis tablas con clic derecho, si tenéis tablas con tiempo, segundos, minutos y horas, también nos los agruparía o desagruparía y los podríamos mostrar. Le digo cancelar y clic derecho, le digo desagrupar y voy a coger todos los campos y los quito. Repito, os recomiendo que hagáis tantas pruebas como necesitéis para acabar de entender cómo funciona el tema fechas. En este caso vamos a ver cómo agrupar datos que no sean fechas. Hemos creado una tabla dinámica basada en esta lista de datos. Vamos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica y vamos a utilizar los siguientes campos. Por ejemplo, ciudad y cantidad. Vamos a ver de qué manera podemos agrupar datos. Por ejemplo, selecciono esta celda, esta con la tecla control presionada y voy a agrupar estas ciudades. Vamos a la ficha analizar. Una vez en la ficha analizar, vamos al desplegable del botón agrupar. Nosotros acabamos de hacer una selección, así que vamos a escoger la opción crear grupo de la selección. Automáticamente, si nos fijamos, hacemos un clic en nuestra tabla dinámica, tenemos un grupo 1 con las ciudades que habíamos seleccionado. Así que si seleccionamos esta opción de aquí y recogemos, este es el total, la suma de cantidades de estas 4 ciudades. El resto sigue de forma independiente cada una de ellas. En el caso de que queramos desagrupar, deberíamos seleccionar el grupo que hemos creado, volvemos a la opción agrupar y le decimos desagrupar. En el caso de ser celdas contiguas, podríamos haber seleccionado estas 4 celdas, venir a agrupar y crear grupo de la selección. Repito, primero seleccionamos y venimos a la opción agrupar, crear grupo de selección y volvemos a tener un grupo. Cerramos y aquí tenemos el resto de forma independiente.
Así que la posibilidad de agrupar fechas ya la hemos visto, pero también tenemos la posibilidad de agrupar otros tipos de campos. De esta manera podemos reunir o segmentar la información según nuestras necesidades. Vamos a ver algunas de las herramientas que tenemos para darle formato a nuestra tabla dinámica. Tenemos aquí una tabla dinámica basada en este listado. Volvemos a la tabla y en el momento que seleccionemos alguna celda de la tabla dinámica aparecen nuestras fichas de herramientas para tabla dinámica y el campo de tablas. Una vez hemos creado la tabla dinámica, normalmente estará en algún punto de nuestra hoja y a lo mejor, por la razón que sea, queremos desplazarla, moverla de lugar. Si la queremos mover dentro de la misma hoja, por ejemplo, en este caso tendríamos la opción de clic derecho, insertar una columna y con esto la estamos desplazando. Le digo deshacer. Otra opción que tenemos para mover nuestra tabla dinámica sería, nos venimos a la ficha analizar de herramientas de tabla dinámica, abrimos el desplegable del botón acciones y una vez aquí tenemos la opción de mover tabla dinámica. Hacemos un clic aquí, si nos fijamos nos dice que está en la hoja 1, correcto, y a partir de la celda A3, esta primera que tenemos aquí. La nueva ubicación, pues yo decido que podría ser a partir de aquí. Si nos fijamos también tenemos la posibilidad de colocarla en una nueva hoja de cálculo, pero de momento nos quedamos en esta misma hoja, le decimos aceptar y ya tenemos desplazada nuestra tabla dinámica. Otra opción que tenemos sería seleccionar toda nuestra tabla dinámica y nos colocamos en uno de sus laterales de la selección, presionamos y arrastramos. De esta manera también podemos desplazar nuestra tabla dinámica. Soltamos y ya la tenemos en el nuevo lugar. Vamos a ver más opciones de formato. Vamos a cerrar el panel de control, que de momento ahora no nos va a hacer falta, y vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a insertar formas. Imaginemos que esto de aquí es un gráfico. ¿Qué sucede? Cuando nosotros utilizamos los filtros, por ejemplo, yo tengo aquí un ancho de columna, el gráfico está aquí, el ancho de columna que tenemos, y en el momento que yo utilizo un filtro, por ejemplo, estos son proveedores que voy a desactivar, cuando le digo aceptar, el ancho de columna se mueve y por lo tanto el gráfico que pueda tener aquí al lado también se desplaza. Volvemos aquí, borramos el filtro y otra vez hay un movimiento en el ancho de las columnas. Vamos a ver de qué manera podríamos solucionar esto. Nos colocamos encima de nuestra tabla dinámica y en cualquiera de las celdas hacemos un clic derecho. Vamos hasta opciones de tabla dinámica, hacemos un clic y se nos abre el cuadro de diálogo de opciones de tabla dinámica. Si nos fijamos al final de todo hay dos opciones y una de ellas dice autoajustar anchos de columnas al actualizar. Eso significa que el ancho de columnas se mueve cada vez que nosotros aplicamos un filtro. Desactivamos esta opción y le decimos aceptar. Ahora le voy a dar un ancho a mis columnas. Por ejemplo, un poco más. Y vamos a probar otra vez los filtros. Abrimos el desplegable, desactivamos algunos de los proveedores y le decimos aceptar. Si nos fijamos, el ancho de las columnas permanece igual, ha realizado el filtro y el gráfico que tenemos aquí tampoco se ha movido. En el momento que yo venga y quite otra vez el filtro, todo está con el mismo ancho de columna y el gráfico estaría en el mismo lugar. Vamos a ver más opciones. Añadiríamos un campo más. Antes, previamente, vamos a borrar esto de aquí, que ya no nos hace falta. Y como ya sabemos, hay diferentes formas de hacer lo mismo. Hemos visto que cuando nosotros queremos visualizar otra vez el panel de control, mostrar lista de campos, pero también tenemos la opción de hacer un clic derecho en cualquier parte de la tabla y tenemos la opción aquí de mostrar lista de campos. Una vez la tenemos a la vista, venimos aquí y vamos a seleccionar el campo de marca y lo colocaremos aquí debajo. Aquí tenemos los nuevos datos de este campo, el campo marca. Teníamos el campo ciudad y debajo del campo ciudad ahora tenemos el de marca. Si nos fijamos, debajo de cada ciudad están las marcas. Podríamos recoger o desplegar según las necesidades. Lo que vamos a ver ahora es otra forma de presentar estos datos. Vamos a la ficha diseño
Dentro de la ficha diseño vamos al grupo diseño. Abrimos el desplegable diseño de informe y aquí tenemos la posibilidad de cambiar la estética de nuestra tabla de datos. Por ejemplo, voy a utilizar mostrar en formato de esquema, hacemos un clic y como vemos seguimos teniendo las ciudades y las marcas dentro de cada ciudad, pero estéticamente ya vemos un cambio. En el grupo diseño tenemos otras opciones como son los subtotales, activar o desactivarlos. Por ejemplo, mostrar todos los subtotales en la parte inferior del grupo. Si hacemos un clic aquí, nos muestra en este caso por ciudad y por marca los totales. Podemos activar o desactivar, no mostrar subtotales en la parte superior del grupo. También tendremos posibilidad de cambiarlo aquí arriba o directamente no mostrar subtotales. En diseño de informe tenemos la posibilidad de devolverlo como estaba. A nivel estético también tenemos otras opciones. Por ejemplo, vamos a la ficha diseño y estando en cualquier celda de nuestra tabla de datos tenemos la posibilidad de escoger uno de los diseños que ya vienen definidos. Solo con pasar por encima de los diseños ya tengo una vista previa. En este caso yo voy a seleccionar, por ejemplo, este. Una vez ya hemos seleccionado el diseño, vamos a cerrar este panel. Lo siguiente que podemos hacer es, en la ficha diseño, grupo opciones de estilo de tabla, tenemos la posibilidad de activar filas con bandas. Nosotros hemos escogido un diseño y si activamos filas con bandas, lo que va a hacer colocar unas líneas para separar. Por ejemplo, a ver si tenemos aquí este diseño. Desactivamos. En este caso es mucho más evidente. En el momento que seleccionamos filas con bandas, dependiendo del diseño, ya hemos visto, nos facilita la visión de cada fila, cada registro. Y lo mismo podría ser con las columnas. Si yo hago un clic en columnas con bandas, también a nivel de columnas me colocará una sí, otra no. Voy a quitar esta de aquí. También tenemos la posibilidad de desactivar los encabezados de fila, que si le hacemos un clic, si nos fijamos, los encabezados de fila aquí apenas se aprecia. Y después los encabezados de columna. Si desactivo, lo mismo. En este caso, solo es cuestión de la negrita. También podríamos, por ejemplo, venir a la ficha analizar y una vez aquí nos venimos a mostrar y podríamos desactivar los botones. Cuando hablamos de botones nos referimos, por ejemplo, a estos botones, estos de aquí. Si yo lo desactivo, esto desaparece. Todo dependerá de nuestras necesidades. Encabezados de campos, si hago un clic aquí, también desaparecen. Vuelvo a activarlos. Así que las posibilidades entre ficha analizar y ficha diseño podemos modificar la estética de nuestra tabla de datos. Ante todo, que quede claro que lo importante de una tabla de datos es poder extraer información, pero siempre también es muy importante la parte estética. Así que no es más que entre diseño y analizar que vayamos experimentando las posibilidades que tenemos. En este caso vamos a ver la diferencia que hay en hacer una tabla dinámica basada en un rango de celdas o crear una tabla dinámica basada en una tabla. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un listado, que es un rango de celdas, y aquí tenemos el mismo listado convertido en tabla. Así que venimos aquí, seleccionamos una de las celdas y vamos a la ficha Insertar. Creamos una tabla dinámica en una hoja nueva a Aceptar. En esta tabla dinámica vamos a colocar las marcas y las cantidades. Ahora vamos a la hoja donde tenemos el mismo listado pero en formato de tabla. Seleccionamos una de las celdas de la tabla, venimos a la ficha Insertar, tabla dinámica. En este caso, en vez de crear una hoja nueva, lo que vamos a hacer es hoja de cálculo existente. Me coloco aquí dentro, selecciono donde tenemos la otra tabla dinámica y voy a seleccionar, por ejemplo, esta celda. Así que esta tabla dinámica basada en la tabla se va a colocar aquí. Aceptar. Y voy a poner los mismos campos. Campo marca y campo cantidad.
Tenemos dos tablas dinámicas basadas, una en un listado de rango de celdas y en otra en un listado creado como una tabla. Volvemos a nuestra tabla dinámica y vemos que teniendo los mismos campos en las dos opciones, aún así les vamos a poner aquí para diferenciar los nombres. Esta tabla está basada en un rango y esta tabla dinámica está basada en una tabla. Vamos a ver, voy al listado rango. Imaginemos que en este listado que tenemos aquí añadimos una fila más, un registro más. Yo en este caso voy a poner casi los mismos datos que hay aquí, porque al fin y al cabo simplemente va a ser para hacer la prueba. Así que relleno con los mismos datos. Ibiza. G3. Aquí, cuando llego al apartado de cantidad, lo que voy a hacer es poner un número bastante alto y después veremos por qué hacemos esto. Y aquí pongo el mismo. Así que ahora en este listado tenemos un registro más. Vamos a poner este mismo registro en el listado que está hecho como una tabla. Venimos al final de todo y ponemos básicamente lo mismo que en el otro lado. Y aquí vamos a poner 1800. Si nos fijamos, este registro que acabamos de incluir en la tabla está dentro de la tabla. Es un registro más. Volvamos ahora donde tenemos las tablas dinámicas. De momento, en esta zona de aquí, tenemos los mismos datos. Esta cantidad y esta cantidad son las mismas. Pero ¿qué sucede? Nosotros, tanto en el listado rango como en el listado tabla, hemos añadido un registro más y hemos aumentado una de las cantidades. Vamos a ver qué sucede cuando, por ejemplo, venimos a la ficha analizar y le vamos a decir que actualice los datos de esta tabla dinámica. En la ficha analizar, actualizar, le hago un clic. Si nos fijamos, aunque nosotros en el listado rango hemos añadido un registro más aumentando la cantidad, cuando venimos a nuestra tabla dinámica, esta cifra de aquí no cambia. En cambio, si seleccionamos esta tabla dinámica que está basada en una tabla y le decimos actualizar, veremos que automáticamente la cantidad sí que se modifica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado la tabla dinámica en una tabla y cuando añadimos un registro más en nuestra tabla, directamente queda dentro de la tabla como una selección. ¿Qué sucede? Si nosotros en esta tabla dinámica quisiéramos que incluyese el nuevo registro, tendríamos que venir a la ficha analizar y en la opción de cambiar origen de datos, le damos a cambiar origen de datos, tendríamos que venir aquí y añadir esta fila en la selección de la tabla dinámica. Le decimos cancelar, volvemos aquí. Así que dependiendo de lo que vayamos a hacer, utilizaremos un rango o una tabla. Por ejemplo, si la tabla dinámica que vamos a crear está basada en un rango de celdas que siempre van a ser los mismos datos, pues ya se puede quedar como rango. En el caso que este listado sea un listado que vamos añadiendo registros, yo os aconsejaría que vuestras tablas dinámicas antes las convirtieseis en tabla. Porque ya hemos visto que cualquier modificación que nosotros hagamos aquí, en este caso ahora voy a poner 0, vengo aquí, selecciono esta tabla dinámica, analizar y le digo actualizar, veremos que otra vez el total se modifica. Así que tengamos en cuenta esto, tablas dinámicas basadas en rango o en tablas dependiendo de nuestras necesidades. Vamos a ver la herramienta segmentación de datos. Continuamos con los datos de este rango de celdas con el cual hemos creado nuestra tabla dinámica. Venimos a la tabla dinámica y vamos a añadir unos campos. Ciudad lo coloco en el apartado de filtros, distribuidor en filas y cantidad en valores. Cojo la tabla dinámica y la voy a desplazar de lugar. Aquí.
columnas, bien. Aquí tenemos unos datos y por ciudad podemos hacer filtros. Abrimos el desplegable y le voy a decir que quiero ver exclusivamente las cantidades de Barcelona. Una vez le diga aceptar, estas cantidades cambian. El tema filtros ya lo hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es ver la herramienta segmentación de datos, con las cuales, como veremos, podemos también hacer filtros. Vamos a la ficha analizar y dentro de la ficha analizar, en el grupo filtrar, encontramos el botón insertar segmentación de datos. Le hacemos un clic y en el cuadro de diálogo que nos muestra, aquí tenemos nuestros campos. Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de seleccionarlos. Yo en este caso voy a seleccionar ciudad, operador y marca. Una vez le decimos aceptar, aquí tenemos nuestros paneles. Los colocamos por aquí, más o menos. Y si nos fijamos en marca, tenemos todas las marcas, operadores, en ciudades también, pero como podemos ver, la que está activa es la de Barcelona. ¿Por qué está activa la de Barcelona? Porque el filtro que hemos utilizado aquí le hemos dicho Barcelona. Así que tanto este filtro de aquí con el campo ciudad como este panel que tiene el campo ciudad, los dos están filtrando por Barcelona. Vamos a ver cómo yo podría, por ejemplo, utilizar los filtros desde aquí. Si yo quiero borrar los filtros, en este caso solo sería hacer un clic aquí arriba. Otra vez tenemos en cuenta todas las ciudades de manera que estas cantidades cambian. Si yo quisiera volver a filtrar por alguna ciudad, no es más que venir aquí y hacer un clic. Ahora estoy filtrando por Girona y si vengo aquí y abro el desplegable, en efecto, estos dos están vinculados. En el caso de operador y marca, con que estos campos no están presentes aquí, no están vinculados. Aún así, sí que podemos filtrar. Yo, por ejemplo, en Girona quiero ver Movistar. Esto ya va cambiando. Y Apple. Vamos a cerrar este panel de aquí. Así que estamos viendo la posibilidad de filtrar de distintas maneras. Quito estos filtros. De todos ellos, volver a tener toda la información. La posibilidad de seleccionar varias opciones a la vez, aquí tenemos el botón de selección múltiple. Yo, por ejemplo, quiero este, activo selección múltiple, quiero este y este. Conforme iba seleccionando, esto ya iba haciendo su filtro. Aquí voy a hacer lo mismo, desactivando este y quedan estos tres. Quitamos los filtros, seleccionamos uno de los paneles y cuando hemos utilizado el botón segmentación de datos, aquí arriba se han activado las herramientas de segmentación de datos. Por ejemplo, nosotros podríamos seleccionar uno de los paneles y cambiarle la estética. Siguiente y siguiente. Otras opciones que tenemos aquí arriba sería, por ejemplo, la posibilidad de, en panel de selección, decirle que queremos ocultar alguno de estos paneles. Por ejemplo, yo el de marca lo voy a ocultar. Antes de ocultar operador voy a desactivar y ahora he hecho un filtro y solo está Yastel y Vodafone. Aunque lo oculte, sigue funcionando el filtro que he activado en operador. Los vuelvo a mostrar. Eso significa que no se eliminan, simplemente quedan ocultos. En el caso que nosotros quisiéramos eliminar uno de estos paneles, no es más que seleccionarlo, por ejemplo, marca, y le doy a la tecla suprimir. Marco y suprimir. Cuando los suprimos, si estos paneles estaban haciendo algún tipo de filtro, por supuesto también desaparece el filtro que estaba generando. Así que la opción de filtro que ya conocemos la podemos seguir utilizando, pero tengamos en cuenta que está la herramienta segmentación de datos, con la cual quizá podemos utilizar los filtros de una forma más visual. Hasta aquí segmentación de datos. Vamos a ver otra herramienta dentro de las opciones de tabla dinámica que se llama escala de tiempo. Seguimos trabajando con esta base de datos. Si nos fijamos, tenemos el campo fecha. Y en vídeos anteriores vimos que con las opciones de agrupar, la verdad que podíamos extraer bastante información agrupando fechas, sea a nivel de meses, años, trimestres. Vamos a ver esta herramienta que os comentaba que se llama escala de tiempo, cómo funciona.
volvemos a la hoja donde tenemos la tabla dinámica y en este caso vamos a utilizar los campos marca, por ejemplo, y cantidad. Insertamos. De acuerdo. Vamos a la ficha analizar. Dentro del grupo de herramientas filtrar encontramos la opción escala de tiempo. Vamos a darle a insertar. Excel detecta automáticamente que dentro de nuestros campos hay un campo que contiene fechas y es el que nos permite seleccionar. Marcamos y aceptar. Aquí tenemos nuestra escala de tiempo. Presionamos y la podemos desplazar donde queramos. Si nos fijamos, aquí tenemos la opción de años y él nos lo ha filtrado por años. Ahora mismo lo que estamos viendo aquí son las cantidades del año 2010. Si yo hago un clic 2012, veremos que las cantidades van cambiando. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, más de un año, presiono en el primero y arrastro. Una vez suelto, aquí tenemos la suma de cantidades desde el año 2010 al 2013. Lo que no nos permite es seleccionar, en este caso, años que no estén contiguos. Yo quiero, por ejemplo, seleccionar el año 2010 y el 2012 y no me lo permite. Incluso aunque intente con el control, sería lo habitual, no me lo permite. Vamos a ver la posibilidad, por ejemplo, si yo selecciono varios años, cómo eliminar este filtro. Venimos aquí, hacemos un clic y de esta manera tiene en cuenta todos los años. Aparte de los años, si abro este desplegable, nos permite decidir, por ejemplo, en este caso, trimestres. Si nos fijamos, voy a hacer esto un poquito más ancho. Así. Y vemos 2010, los 4 trimestres, 2011 y así sucesivamente. Podríamos venir aquí y decirle por meses. Esto significa que tendríamos que hacerlo más ancho, aparte de utilizar la barra de desplazamiento. Y aquí tenemos cada año con sus meses. De manera que si ahora selecciono uno de los meses, por ejemplo enero del 2010, vemos que las sumas de las cantidades ya van modificándose. Enero hasta junio del 2010. Y de esta manera tenemos la posibilidad de filtrar a través de la escala de tiempo, seleccionando meses, trimestres, años o días. Borro el filtro, lo dejo en años y recojo esto. Cuando tenemos una escala de tiempo, desde un principio, cuando la hemos insertado, ha aparecido una ficha de herramientas de escala de tiempo con las posibilidades de modificar esa escala de tiempo. Por ejemplo, el grupo estilos de escala de tiempo nos permitiría cambiarle la estética. Si yo selecciono cualquiera de las otras estéticas, podríamos modificarla. En el grupo mostrar tenemos la posibilidad, por ejemplo, si desactivo encabezado, vemos que desaparecen los encabezados. Vuelvo a activar. Etiqueta de selección, si la desactivo, nos desaparece. Vuelvo a activar. Barra de desplazamiento, podríamos quitarla. Vuelvo a activarla. Y nivel del tiempo también podría quitarlo o activarlo. Como siempre, todo dependerá de nuestras necesidades. Hemos visto hace un momento que yo le cambiaba el tamaño por esta zona de aquí. Pero también tenemos en el grupo tamaño la posibilidad de modificarlo por aquí. Después, en el grupo de herramientas escala de tiempo, tenemos el botón conexiones que si le damos nos indica con qué tabla dinámica está trabajando esta escala de tiempo. Le digo aceptar. En el grupo organizar tenemos la opción panel de selección. Abrimos. También tenemos aquí la posibilidad de ocultar nuestra escala de tiempo o mostrarla. Y por supuesto cerrar el panel. En el caso de que yo quiera eliminar esta escala de tiempo, no es más que seleccionarla y le digo suprimir. Al fin y al cabo, el volver a insertarla es bastante sencillo. Analizar, insertar escala de tiempo, fecha y aceptar. Y a partir de aquí, otra vez tenemos la posibilidad de filtrar, en este caso, con la escala de tiempo. La verdad que a nivel estético queda bastante bien y es bastante sencillo y rápido a la hora de filtrar. No tendrá quizá todas las posibilidades de los filtros o agrupar y filtrar, pero repito, a nivel estético la verdad que queda muy bien
y de una manera bastante rápida podemos filtrar bastantes datos por las fechas. Hasta aquí escala de tiempo.